Buen día, profe. En este video le vamos a presentar el proyecto de inteligencia artificial. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Bostacara, Nicolás Javier Ramírez y yo, Diego Torres. Le vamos a presentar un proyecto de un clasificador en Machine Learning. Nosotros usamos un dataset que es el estudio de diferentes cultivos tomando sus diferentes características, como el pH, el tipo de fertilizante que se usa, el riego, la topología y entre otras características. Inicialmente este dataset está conformado por 30 características y una columna, que para este proyecto pues tomamos como las etiquetas, o sea, el tipo de cultivo. Por lo que nuestras entradas vendrían siendo las 30 características y nuestra salida sería un número que representa la clase a la que estas características pertenecen. En esta ocasión yo voy a explicarles lo que hicimos para el procesamiento de datos. Lo que hicimos fue, primeramente, analizar el dataset de una manera muy básica. Lo que hicimos fue visualizarlo a través de Excel y vimos qué características nos parecían de manera intuitiva, que aportaban poca o ninguna información. Es necesario tener en cuenta que en este dataset pudimos hacer esto, o sea, a simple vista, descartar ciertas características, porque tenía columnas que, además de que intuitivamente podíamos ver que no aportaban nada, también tenía características que sus valores en su mayoría eran outliers. Una vez que decidimos qué características íbamos a eliminar, decidimos imprimir un mapa de calor. Esto es prácticamente una matriz de correlación entre las diferentes características y de esta manera confirmamos que las características que pensábamos eliminar no aportaban mucha información y confirmado esto, procedimos a eliminar las características. Esto se puede evidenciar en el código cuando definimos unos vectores cuando hacemos el data train.drop, estamos eliminando NumFila, de fecha análisis, estado y secuencial. Como te indiqué previamente a esto, imprimimos un mapa de calor, que es la línea 25. Listo, esto luego de que hicimos este procedimiento, lo que hicimos fue llenar los espacios null, o sea, los espacios que estaban vacíos. Empezamos por llenar estos espacios en las características nominales con un valor de tipo string vacío. Y para las características de tipo numéricas, lo que hicimos fue llenar estos espacios de tipo NaN con la media de los valores que sí estaban. Esto se puede evidenciar en el código en las líneas, espérate un momento, las líneas 29, que es donde estamos llenando las variables nominales con un NaN, con un string vacío, y en las líneas 30, que es donde estamos llenando las casillas vacías con la media. Una vez que hicimos esto, lo que se hizo fue pasar las características nominales a valores numéricos. O sea, estas características que estaban con valores que tenían un string, lo pasamos a valores numéricos para luego poder pasárselos a los clasificadores y que estos lograran entenderlos. Y después separamos las características de las etiquetas para finalmente normalizar las características con un min-max scaler. Listo. Hecho esto, lo que nos faltaba para el preprocesamiento fue realizar PCA sobre nuestras características, reduciendo la dimensionalidad para seleccionar el mejor n de dimensiones. Para hacer esto, lo que hicimos fue iterar sobre el número de componentes y luego comparamos la suma de la varianza explicada por cada número de componentes. Finalmente, decidimos quedarnos con 7 principales componentes, como se puede evidenciar en el código. Una vez decidido el número de componentes principales que vamos a conservar, dividimos el dataset, como siempre tenemos que hacerlo, en dos, en training y en test. Ahora voy a pasar a explicar un poco de lo que hicimos con la regresión logística y cómo seleccionamos sus parámetros. Bueno, para la regresión logística seleccionamos un penalty L2, ya que este nos permite variar entre diferentes solvers y obtener diferentes resultados. Además, esto nos permite variar el número de jobs, que es relativo al núcleo que posee el computador, y de esta manera hacer un entrenamiento mucho más rápido. Esto lo hicimos dado que en principio estábamos tardando mucho en correr este código que pues no tenía por qué demorarse tanto, dado que la máquina que teníamos tenía una suficiente capacidad. Una vez modificamos el número de jobs, pudimos hacer esto de manera más rápida. Elegimos el método one versus the rest, dado que es un problema de multiclases, y variando entre los diferentes tipos de solver, el que mejor resultado nos arrojó fue el solver Saga, y por eso nos quedamos con este. Es necesario aclarar que desde el principio descartamos el solver linear, dado que la misma librería nos dice que este sería una buena elección si el dataset es pequeño, pero en nuestro caso es un dataset considerablemente grande. Si no estoy mal, teníamos como 43.000 filas. Y por otro lado, cabe aclarar que pusimos 200 iteraciones máximas, ya que en esta librería no es posible variar el LR, o sea, el learning rate, y con más iteraciones le damos más opciones al descenso de gradiente de converger al mínimo. Si no, podríamos quedarnos atascados en un valor que no fuese el mínimo. Bueno, Ya, siguiendo con listo, ahora. la idea de mi compañero Nicolás,
El siguiente clasificador que decidimos utilizar es KNN, donde hicimos, al igual que con Logistic Regression, utilizamos un for para definir una buena métrica para utilizar. Pues principalmente teníamos Euclidiano, Minkowski, Manhattan y Chebyshev. Y de la misma manera lo que decidimos fue variar la cantidad de vecinos para pues establecer la mejor relación que nos podía dar. Cabe resaltar que nosotros estábamos analizando estos métodos con su score, que sería la precisión a la predicción, y con Matthews, con el método del coeficiente de correlación de Matthews. Como podemos observar en el modelo de KNN entre la línea 95 y la línea 102, lo que decidimos fue utilizar 5 vecinos, utilizar la métrica de Manhattan y cambiar los pesos a que sean de distancias. Eso nos da una mejor precisión que si dejáramos el weight en automático porque no manejaba distancias, sino una relación totalmente diferente. Después de esto, lo que hicimos con el KNN, pues lo mismo, entrenamos con el KNN, con el K-Neighbors Classifier y al final nos dio un score muy cercano a 0.7 con el cambio al, al weight, al peso. Entonces, como podemos ver aquí más abajo, en el terminal tenemos un score de 0.69 y un Matthews de 0.67. En el anterior de Logistic Regression no tuvimos ese mismo valor, que fue un score de 0.20 y un Matthews de 0.12 y 0.3. Entonces, pues podemos ver que es baja precisión respecto al KNN que logramos escoger. Cabe resaltar que no se ve muy grande el score, pero es bastante representativo porque, como sabemos, dentro de los casinos se maneja un 0.53 de precisión eh, para los juegos de azar que ellos manejan, y pues con ese 0.53 a favor de ellos, pues la mayoría de las veces ganan. Luego de utilizar el KN Neighbor, pues primero en cada uno de los modelos decidimos guardar el punto A después de cada entrenamiento y pasamos a Super Vector Machine, en donde originalmente lo habíamos pensado lineal, por eso el modelo aparece como Model SVM Linear, pero al final nos dimos cuenta que era mejor utilizar sigmoide u otro tipo de kernel, dado que si fuese lineal, lo que nos decían los datos de la regresión logística lineal era que no se podía converger los datos. Entonces por eso decidimos utilizar sigmoide, lo mismo que con la regresión logística utilizamos one versus rest, y lo que hicimos para mejorar los tiempos de procesamiento fue aumentar el tamaño de la RAM que se podía utilizar. Entonces aquí en este caso estábamos utilizando 10.000 megabytes, que es lo mismo que 10 gigas. Después pasamos a hacer el entrenamiento, imprimimos el score, que en este caso nuestro score es de 0.11, el cual no es muy bueno, dado que es una precisión malísima, paupérrima. Y lo mismo, decidimos darle la opción de guardado del entrenamiento, más para no tener que volver a entrenarlo en el futuro. Luego de esto pasamos a las redes neuronales, en donde utilizamos MLP Classifier pues como nuestra herramienta en Python para hacer redes neuronales. Entonces, lo mismo, seleccionamos el modelo, seleccionamos nuestro clasificador de Machine Learning y lo primero que hacemos es colocar la cantidad o sea, el tamaño de cada capa, perdón, de cada capa escondida, que serían después de la capa de entrada hasta la capa de salida. Entonces utilizamos que fuera el máximo de 5000 como para tener la menor cantidad de capas. Después de eso utilizamos el random state en 1, pues para activarlo, y el activation en relu lo utilizamos porque, como pudimos ver en clases anteriores cuando estábamos utilizando Machine ANN, nos dimos cuenta que la mejor opción para esta activación eran los relus, que eran un poquito más rápidos y daban una buena precisión. Después utilizamos Solver Adam, que pues era el que daba en automático el MLP Classifier, y utilizamos un batch size de miles, porque como dijo antes Nicolás, nuestro dataset era de casi 46.700 filas de datos, entonces era mucho más sencillo procesarlo en miles que en decenas o en centenas. Ya después de esto, utilizamos el nombre de ANN Model 35 porque primero pensamos en hacerlo solo de 35 neurones, pero pues después nos dimos cuenta que era mucho mejor aumentarlo a miles. Y nos da un score de 0.33 después de hacer los cambios, porque antes nos daba una precisión mucho más bajita de 0.3. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros hicimos con estos cuatro modelos. Cabe resaltar que también utilizamos como un parámetro pues para clasificar a knife badges, pero pues da una precisión mucho más baja que la de SVM sigmoide. Entonces decidimos no agregarla en el código final, pero sí queríamos hacer una pequeña anotación que también lo utilizamos.
por último, está aquí nuestro GitHub, en donde tenemos nuestro README, que están los links de este video que estamos haciendo. Está el link de nuestro proyecto compartido en LinkedIn. Y pues vemos que están anexados nuestro CSV y nuestro proyecto final en Python. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención, profe. Hasta luego.